Bienvenidos a este nuevo episodio de Entre Abejas. Estamos muy emocionados, ya salió nuestro primer episodio, que ojalá puedan ir a verlo a nuestro canal de YouTube. Y hoy vamos a estar hablando de otro tema muy importante, que es el cierre de etapas. Y para eso tenemos a tres mujeres maravillosas que son de generaciones diferentes y que nos van a estar contando y vamos a estar charlando acerca de esos retos en cada una de las etapas que cada una está viviendo. Yo soy Silvia Corredor y pues les presento ahora sí a nuestras compañeras que van a estar con nosotros en esta mañana. Gracias, Silvi, por pues, también estar aquí con nosotras. Bueno, yo me voy a aprovechar de una vez presentar. Mi nombre es Jennifer Ayala. Estoy creo que en un momento de mi vida de buscar para dónde voy. Tengo 26 años y bueno, de verdad que súper agradecida de poder estar aquí con todas ustedes y aprender con ustedes sobre los procesos que ya han vivido. Yo soy creo que la menor acá, entonces las mujeres que tengo al lado han pasado por etapas porque probablemente yo ya estoy pasando en este momento y van mucho más avanzado. Entonces muy feliz de estar acá. Gracias, Silvi. Bueno, mi nombre es Marcela Molina. Creo que soy la mayorcita del grupo. Tengo el privilegio de ser abuela. Tengo 4 hermosos nietos y bueno, muchos hijos. Tengo 2 hijos biológicos, pero hijos que los considero porque han pasado por mis manos en el campo de la educación, como está Andreita y como está Jenny y muchos otros. El señor camarógrafo también. Soy docente, llevo ya muchos años en la educación. Ya debería estar pensionada, pero no siento hacerlo todavía. Es un ciclo que todavía no se ha cerrado. Porque amo la educación, amo enseñar y pues me siento muy feliz de poder estar compartiendo con ustedes en esta mañana. No, qué privilegio estar al lado de estas mujeres tan poderosas. Mi nombre es Andrea Petri. Yo he estado viviendo en Estados Unidos los últimos 23 años de mi vida. Ahorita el Señor me trajo a Colombia. Yo ahorita estoy trabajando con Microsoft como gerente de proyectos. Y también me acabé de certificar en inteligencia emocional como salud emocional para ayudar a otros también a llegar a la libertad que Jesús nos dio. Entonces estoy muy contenta de estar acá y compartir nuestros testimonios juntas. No, pues qué maravilla y qué privilegio. Ustedes ya han dado algunos inicios también de lo que han hecho cada una, pero me gustaría que pudiéramos también adentrarnos en esa etapa puntual que estamos viviendo, ¿no? Son 3 generaciones totalmente diferentes, todas profesionales, dedicadas también hacia un propósito y un camino en esta pues carrera que tenemos de la vida. Entonces quisiera pues, Jen, comenzar contigo, que nos contaras un poquito qué estudiaste, qué haces y ahorita en qué estás para empezar a adentrarnos más en cada una de las etapas que tienen. Sí, bueno, creo que mi historia es muy interesante porque es un progreso y es simplemente lo que pasa con las etapas de la vida. O sea, cada cosa va sumando a un ciclo se cierra y se abre otro. Ciclo se cierra, se abre otro y creo que para poder llegar a donde estoy ahorita tengo que devolverme un poquito a donde empezó todo. Y realmente yo soy golfista, empezó desde que era muy chiquita, influenciado pues por mi familia, por mi hermano, por mi papá, por mi mamá. Y empecé desde muy chiquita en un proceso de entrenar en este deporte. O sea, yo aproximadamente a los 12 años me enamoré del deporte y fue algo que perseguía con pasión. Llegó un punto en que empecé a representar al país, a salir a torneos fuera del país y una experiencia súper linda. Y entonces nace un sueño de irme a estudiar a Estados Unidos. Obviamente sabemos que el cambio de moneda no es tan amable para nosotros de aquí para allá, pero yo tenía el sueño de que me iba a ir a jugar golf allá, o sea, como que vi la oportunidad de dan becas por jugar deporte, yo me voy a ir. Entonces empieza mi proceso de empezar a jugar torneos, empezar a ganar puntos, a hablar con coaches y yo me gradué del colegio y nada, o sea, no hay ni una sola puerta abierta. Y es cuando todo el mundo que estaba al lado mío, que estaba en las mismas, como cuando están en 10º, 11, ya saben para dónde van, ya firmé, ya sé, yo me gradué y yo no tenía ni idea para dónde me iba. En eso se abre una oportunidad de irme 6 meses. Yo me gradué en diciembre, calendario acá, y pues tenía 6 meses para encontrar algo, ya que allá inician en agosto. Entonces yo dije, no, pues todavía hay tiempo.
Afortunadamente una amiga habló con, pues ella estaba en Estados Unidos en una academia y su papá habló con mis papás y fue como envíala, o sea, mándala a la academia, ella iba a poder reforzar el inglés. Yo no me gradué en colegio bilingüe y fue como de ahí pues va a poder reforzar el inglés y en esos 6 meses de pronto podemos encontrarle algún lugar donde ella pueda ir. Yo me voy y fue como, bueno, listo, súper feliz, la aventura de la vida, salir de la casa, etapa de salir de la casa. Yo pues tenía 17 años en ese momento y yo feliz. Una aventura completamente nueva, iba a hacer lo que me encanta, iba a vivir con una amiga, o sea, todo espectacular. En ese proceso logro conseguir el lugar donde me ofrecen una beca del 100% para estudiar en una universidad que de verdad era algo increíble, milagros de Dios. Verdaderamente, y bueno, yo empiezo mi carrera donde estudio comunicación, termino mis 4 años y llega este proceso, ¿y ahora qué? O sea, como que ¿y ahora para dónde voy? Y ahí mismo, o sea, no habían pasado, yo me gradué en mayo y en junio me llaman a la universidad en una oficina y me dicen como queremos que estés trabajando con nosotros. Yo había aplicado para el trabajo, fui a la entrevista y no me lo habían dado, entonces yo dije, esta es la señal de que me tengo que volver a Colombia, yo voy a jugar golf amateur 1 año y después de eso miro si me lanzo al profesionalismo. De ahí ya me llaman como en julio, como mira, la persona que habíamos contratado pues va a recibir otro puesto, queremos que tú tomes el puesto. Y pues ese como contrato implicaba que me pagaban el 70% de la maestría y las horas de trabajo. Entonces con las horas de trabajo cubría el otro 30% exacto, o sea, yo hice la matemática y daba exacto. Yo dije, bueno, listo, está bien. O sea, mis papás también eran como, ¿cómo no te vas a ir a hacer la maestría? O sea, ¿cuándo en la vida te vuelven a dar una oportunidad así? Entonces me voy y es un año en que empieza como ese tambaleo de, tengo que, o sea, no quiero dejar el deporte, pero al mismo tiempo ya no, bueno, entonces como que empieza y caigo en un proceso de como, no quiero llamarlo como depresión, pero sí fue muy duro dejar de competir. O sea, para mí el dejar de competir fue como, no, esto es muy duro. Después de eso, ya llega una oportunidad que yo dije, bueno, voy a seguir practicando, voy a ver cómo organizo mis horarios, estudiando, trabajando, jugando. Y de pronto juego un torneo que era como por jugar algo y clasifico al US Amateur. O sea, el torneo que había querido clasificar toda la vida, clasifiqué sin haber practicado nada. Y yo, bueno, entonces de pronto este sí es el camino. Y bueno, hay un versículo que siempre me ha marcado y me ha acompañado y dice que Dios puede hacer más allá de lo que nosotros podemos imaginar aún en nuestros sueños más locos. Eso es Efesios 3:20. Y eso, cada vez que yo pasaba por algo así era como, esto no me lo puedo haber imaginado yo, o sea, como esto es una etapa muy loca. Bueno, terminó, me gradúo, me devuelvo por pandemia. Llega la hermosa pandemia. Yo llego aquí a Colombia, es como, bueno, tocó quedarnos aquí un ratico, pero yo firme con mi sueño profesional. Ahí cuando yo terminé mi maestría dije, me voy a volver profesional y me volví profesional. Jugué mi primer torneo como profesional y a la semana hay cierre pandémico. O sea, yo viajaba en marzo de ese año y literal yo viajaba el día que cerraron el aeropuerto. Entonces yo dije, bueno, no importa, seguimos firmes, seguimos entrenando, seguimos todo. Ahí es cuando, bueno, pasa un año y tengo la oportunidad del año pasado de lanzarme con toda al golf profesional. O sea, y en un momento muy lindo porque, pues, en esto de cierre de etapas de la vida, mi papá se pensiona. Y es como que tiene la oportunidad de viajar conmigo, a hacer mi caddy, a ayudarme a manejar el carro, a toda la aventura que nos mandamos por Estados Unidos, o sea, manejando ese carro de lado a lado. Y es un viaje espectacular y realmente, o sea, hoy estamos grabando esto y realmente hace un año exactamente estaba yo iniciando mi primer torneo como profesional ya jugando. Y un año espectacular, o sea, yo feliz. Sin embargo, los resultados no se estaban dando. Y ya voy a empezar a llorar. Y es un proceso que se termina en agosto del año pasado, cuando no se dieron los resultados profesionales en mi sueño deportista. Y entonces llega una etapa en donde tocó cerrar el proceso de morir a mis sueños como deportista y pues ver lo que trae la vida ahora. Obviamente un proceso muy duro que aún estoy pasando, no es como que les digo, ya cerré la etapa, aún estoy en el proceso de cerrar, de sanar, de superar y aún de no abandonar el sueño completamente, o sea, como que se me empiezan a abrir puertas aquí en Colombia
pues gracias a Dios se me abre la puerta aquí dentro del hogar, nuestra iglesia. Y después viene como otra oportunidad en el club. Me dicen como, mira, queremos que nos ayudes en la escuelita de niños. O sea, les empiezan a abrir un poco puertas, que es como, bueno, entender que es un tiempo de quedarme en casa, o sea, como de volver, o sea, de yo haber tenido una vida acostumbrada de estar viajando 3 veces al mes, 2 meses al mes, a estar completamente quieta y aquí. Pero también un tiempo de entender eso, de que la vida es un ciclo tras ciclo tras ciclo, y que muchas veces parte de nuestro sufrimiento, y nosotras las mujeres que somos bien emocionales, es que creemos que todo es para siempre. Y realmente a veces perdemos el saborear cada momento porque pensamos que es para siempre. Y si puedo decir un poquito algo de lo que ella dijo, que me estaba resaltando, porque el Señor me hablaba de los árboles, y los árboles no están dando fruto todo el año. Hay un tiempo donde ellos tienen que dejar de dar fruto para descansar. Y es hermoso reconocer como esos tiempos donde el Señor está diciendo es tiempo de parar, es tiempo de descansar, es tiempo de dejarlo todo quieto para poder dar fruto. Y siento que tú estás en esa etapa, porque es tan difícil, porque estamos tan acostumbrados a estar dando, haciendo, pero el Señor a veces dice, pero estar quietos y saber que yo, que soy Dios. Y en esas etapas son duras porque es difícil saber cómo descansar. Pero mira que para tu vida yo sé que este es un tiempo de descanso, porque vas a dar un fruto tan grande que esos rompimientos que vas a recibir en ese tiempo de descanso van a ser el rompimiento para muchas personas también. Que tu fruto va a ser el fruto que otros van a poder también saborear y disfrutar. Y es hermoso porque eso nos anima también a saber los tiempos de Dios. Y uno de los versículos claves para mí y que quiero compartir para todos es el que muchos conocemos, que es en Eclesiastés 3. Y Eclesiastés lo parte en las etapas. Dice, hay tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de matar, tiempo de curar. Y no voy a decirlos todos, pero los animo a que lean este versículo, Eclesiastés 3 del 1 al 9. Y literalmente te da cada una de las etapas en las cuales el Señor nos lleva como cristianos, como sus hijos. Y por eso es tan interesante y tan lindo empezar a reconocer, ok, ¿en qué etapa estoy yo en este momento? Y sabiendo ya en la etapa en la que estamos, el Señor nos da una gracia especial para vivir esa etapa como sus hijos. Y ya sabiendo esa gracia podemos descansar y decir, estoy en una etapa de descanso. Voy a hacer esto, voy a disfrutar este tiempo de estar en casa, de pronto de soñar, Jenny, de soñar para lo que Dios tiene en tu siguiente etapa de tu vida. Y estar con Dios en ese descanso que a veces, si no lo sabemos reconocer, nos lo podemos perder. Y ya llegando a la próxima etapa vamos a decir, ay no, me hubiera gustado también poder descansar porque ya viene una etapa de muchas cosas y no voy a tener ese descanso que necesito. El Señor sabe exactamente qué es lo que necesitamos para cada etapa de nuestras vidas. Y algo también muy lindo de ese versículo es que, de ese capítulo, es que termina diciendo, yo lo anoté por aquí, que dice, los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes, porque Dios hace las mismas cosas, se repitan una y otra vez, y eso habla también de los ciclos de la vida. Y de que lo que una persona de pronto puede estar pasando en cualquier ciclo de tu vida, o sea, si estás en esa época de graduarte y no sé qué voy a estudiar, si estás en esa época de me gradué pero ya no sé qué voy a hacer con lo que estudié, si estás aún, yo creo que a veces lo he visto hablando de abuelas, en las mamás, o sea, como en el ciclo de círculo de amigas de mi mamá, es como, ay, todavía no eres abuela. O sea, como que siempre hay algo que tiene unos tiempos como el todavía no eres mamá, o bueno, todavía no te has casado, o sea, como que todos estos procesos como que no son nuevos para Dios. O sea, no es algo que Dios se sorprende, como esto nunca había pasado en la historia. O sea, ya han pasado, ya hay mujeres que han pasado por ahí, ya hay muchas personas que han pasado por ahí, y eso me parece también muy lindo de ese versículo. Y bueno, yo quisiera también recalcar algo y para Jenny y para todas las niñas que pues están como todavía en ese momento inicial, porque prácticamente el momento inicial de sus vidas, son muy jóvenes.
ustedes tuvieron el privilegio de conocer al Señor desde la cuna. Bueno, yo lo conocí más adelantico, como en la adolescencia, pero siempre en el momento en que nosotros ponemos nuestra vida en manos de Dios, Él hace. Dice, confía, cree en el Señor de Jesucristo, confía en Él y Él hará. Y esa, como muchísimas otras verdades de la palabra, nosotros tenemos que agarrarlas para nosotros, ¿cierto? Entonces, esas situaciones difíciles de, como decías tú, bueno, ¿y ahora yo qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi futuro? ¿Con quién me casaré, por ejemplo? O sea, nosotros a veces vamos como un poquito adelantados y apresurados, pero siempre que estemos en manos del Señor, Él responde y Él va abriendo esas puertas, ¿no? Aquí hay un versículo muy lindo en Isaías 43, 18 y 19, dice: olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. Y me parece impresionante la pregunta. ¿No se dan cuenta? Sí. Entonces es como muy confrontante esa pregunta, ¿no? ¿No se dan cuenta? Uno a veces por los afanes del mundo y las cosas que le impone la sociedad, que la carrera, que el matrimonio, que el trabajo, que el realizarse como tal vez como mujer, está corriendo y obviamente se puede uno sentir quedado, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó conmigo? Pero no, Dios tiene un propósito, debemos tener eso claro, pero sí caminar en ello, ¿no? Porque tampoco es quedarnos quietos así esperando que nos caiga todo el cielo, ¿no? Son momentos duros que hay que aprovecharlos para formarse, para aprender de lo que Dios quiere, para madurar, para entender. Pero cada cosa, cada uno de ellos realmente son formación de Dios para nuestra vida. Y cuando ya se llega a una edad como la mía, que no la voy a decir, ya uno entiende muchas cosas y dice, uy, con razón me pasó tal cosa cuando yo tenía tantos años. Con razón yo quería hacer esto y el Señor no me lo permitió. Con razón esto y aquello, ¿cierto? Mi vida ahorita, les cuento, es eso, con razón. Sí. Yo les cuento, el primero que yo me moví después de que salí del colegio, yo estudié para azafata. Estudié 2 semestres y yo quería ser azafata, pero el Señor puso un montón de obstáculos y no se pudo. Y para mí fue duro. Y después dije, con razón, ya entiendo por qué el Señor lo permitió. Después de eso, yo estudié para ingeniera mecánica, otros 2 semestres. Y también se truncó todo. Y fue muy frustrante porque entonces ya mi familia me hacía así. Como ¿qué es lo que va a hacer al fin de cuentas? ¿No? ¿Qué vas a estudiar? Pero también entiendo ahora por qué el Señor no lo permitió. Y bueno, terminé en la docencia con muchas dificultades, dificultades que ahora son muy grandes, porque en estos tiempos ser maestro es muy complicado. Pero también le digo, Señor, gracias, porque he visto tu propósito. No lo vi cuando tenía tales años, pero ahora sí lo veo, y no solo en el campo profesional y educativo, sino en todos los demás campos y en todas las demás circunstancias. Y es muy lindo porque creo que eso es tener una vida con propósito. Saber que nuestro propósito está definido por Dios, no por las cosas que el mundo nos imponga. Porque cuando el mundo nos impone cosas nos angustiamos porque no podemos tener tal título, no podemos tener tal vez tal estatus económico o social. Pero si somos del Señor, Él nos abre los caminos, Él nos, como dice la canción, sendas Él hará, Él las va haciendo. Y nosotros podemos ir caminando en ellas. Qué lindo eso. Y es algo tan importante, si puedo añadir un poquito a lo que dijo Marcelita, que es estar presente en lo que estamos. Creo que en mi caso, por ejemplo, tengo 36 años y ya voy a estar a punto de casarme. Que no pensé que ese día iba a llegar a esta hora. Yo siempre tenía como la idea que voy a ir a una universidad, conozco a mi esposo ahí, me caso, tengo mis hijos, y no fue así. Y para mí era muy difícil porque todas mis amigas alrededor se estaban casando y yo decía, Señor, pero ¿por qué yo no? Y muchas veces luché con, como se dice en inglés, future tripping, que estamos mucho pensando en el futuro y no estamos presentes en lo que el Señor nos quiere dar para el día de hoy.
Y el Señor me empezó a decir, es tiempo de rendir eso a mí, como rinde el matrimonio, rinde ese deseo. Y yo decía, pero Señor, desde que yo era chiquita yo soñaba con casarme, yo soñaba, hasta dibujaba mis vestidos de novia, con mi hermana decíamos, yo voy a ser una diseñadora de bodas. Y ese era siempre mi sueño, siempre me soñé con casarme y tener hijos, y eso no sucedió hasta ahora. Pero le agradezco a Dios, así como Marcelita decía, que Él sabe por qué, Él sabe por qué. Y hablando de rendimiento, el Señor un día me dijo, yo estaba ya en un trabajo súper cómodo, me estaban pagando muy bien en Seattle, y el Señor me dijo, estás muy cómoda. Y yo, ¿cómo así? Estás muy cómoda. Eso es malo, estar cómodo, ¿cómo así? Yo estoy bien, estoy ganando mucha plata, estoy bien. El Señor me dijo, estás muy cómoda, es tiempo de salir. Y yo, ¿qué quieres decir con esto? ¿A dónde? ¿Qué hago? Y el Señor dijo, yo quiero que estés un tiempo conmigo. Y fue cuando el Señor me empezó a topar con Betel, que es una iglesia en Redding, California, a través de Natalia y Joana, y fuimos a un evento de adoración. Y yo dije, Señor, esto es lo que yo estaba buscando, porque no estaba como muy satisfecha con mi vida. Y para cortar la historia, terminé yendo allá, haciendo una escuela ministerial de 3 años, pero me quedé 5 años allá, en una etapa larga de sanidad profunda, donde el Señor me llevó como a un desierto. Pero en los desiertos es donde aprendemos quién es Él y a depender de Él completamente. Y para mí fue tan hermoso estar ahí, porque rendí toda mi comodidad para estar con Él, para conocer quién era Él en mi vida y realmente conocer mi propósito, como tú hablabas, Marcelita. Que yo pensaba que mi propósito era ganar plata y ser mamá y ya. Y no estoy diciendo que eso es malo, de ser mamá, pero el Señor decía, yo tengo también otras cosas para ti en el ministerio, y descubrí que es lo que me daba vida. Y ya después de este tiempo, el Señor me puso otras personas en camino, donde empecé a descubrir que me gustaba mucho la salud emocional. Y ahí es donde el Señor me llamó más profundo, dijo, aún no hemos terminado tu proceso de sanidad, vamos a ir más profundo. Hasta que yo llegué a un día donde yo dije, yo estoy tan satisfecha con quién soy yo, estuve tan presente en mi vida, disfruté mi soltería, porque también empecé a darme cuenta, hey, esto no va a ser por toda la vida. Entonces con mi amiga empezamos a viajar, el Señor me dio una oportunidad de estar en Chile con Toma tu Lugar, de ministrar con muchas personas increíbles, que yo digo, Señor, gracias por esa etapa tan preciosa que me diste, de poder disfrutar algo que yo no hubiera podido disfrutar si me hubiera casado mucho antes. Y después el Señor me empezó a hablar de Colombia, que es tiempo de regresar a donde yo nací. Y yo, ¿cómo así? ¿Qué quieres hacer en Colombia? Y para ya terminar esa parte, pues yo vine acá de aventurera y conocí al que va a ser mi esposo. Pero el día que lo conocí fue el día que yo le entregué realmente el matrimonio al Señor. Y le dije, Señor, rindo completamente el deseo de casarme. No porque no lo quería, pero yo estaba tan bien con Él que yo dije, yo puedo ministrar contigo por todo el mundo sin necesitar a un esposo. Y ahí es donde el Señor me dijo, me entregaste a tu Isaac, ahora te lo voy a dar otra vez. Y ese fue el día que conocí a Alejandro. Y le agradezco a Dios por esas etapas tan duras, sí, de desiertos, de mucha sanidad profunda, de llorar, de preguntarme muchas cosas, pero que todas esas el Señor las usó para su bien, para llevar a cabo lo que Él quiere hacer en mi vida. Entonces es lindo para como empezar a reconocer eso y estar presente en nuestras etapas de nuestra vida. Como qué es lo que el Señor está haciendo, cómo nos está nutriendo para la segunda etapa o en el segundo ciclo, en la siguiente etapa de nuestra vida, y estar listos para eso. Sí, todas han mencionado varias cosas súper importantes de diferentes etapas y que también pues las personas que nos están viendo pues seguramente se están sintiendo muy identificadas, pero yo quiero que profundicemos en algo muy puntual, y es que claro, cada una ha vivido etapas muy diferentes, desde lo familiar, lo profesional, lo personal, bueno, de todo, pero también que podamos ver cómo fue también ese proceso con Dios, ¿no? Porque muchas veces tenemos esas preguntas como ¿por qué esto? ¿Por qué volver a Colombia? Digamos en el caso de Jenny y de Andre, ¿por qué ir a un lugar? ¿Por qué la quietud? ¿Por qué estas etapas? Bueno, como empezar a ver también como con el tema de las estaciones, que también lo menciona la Biblia, y ver cuál es ese proceso y cómo mantenerse ahí, porque también muchas de las personas que quizás están escuchando pues este episodio puedan estar pasando por alguna de ellas, quizás no muchas hayan conocido o tengan una relación muy profunda con Jesús, pero que estén caminando para allá. Entonces también cómo poder
empezar como desde la experiencia de cada una a llevar eso, como cuáles son esos tips, esas recomendaciones de cómo caminar y mantenerse también en fe en estos procesos. Entonces, no sé, Jen, si quieras comenzar. Creo que pueda retomar desde donde estaba hablando Andrés sobre los desiertos y bueno, también está el oasis, ¿no? O sea, como que no es solo lo duro que está pasando uno, las preguntas que se vienen a la cabeza de uno. Muchas veces, fueron muchas noches de llorar y aún de decir soy un fracaso, especialmente cuando uno está en una posición de visibilidad, cuando uno está en posiciones de ser líder, o sea, de ir adelante, de aquí, de estar adelante. Vienen muchas dudas, muchas preguntas. Y aún como afrento, o sea, como qué le digo a los demás, o sea, todo el mundo está viendo, todo el mundo está como, te está haciendo súper bien, estoy apoyando tu sueño. Aún las palabras que vinieron como, sí, de Dios, diciendo como, este es el momento de hacerlo. Pero también me gusta mucho que la misma naturaleza nos enseña acerca de esto. Hay tiempos de invierno, hay tiempos de primavera y hay tiempos de verano, y o sea, también viene un poco acerca de la perspectiva en que estamos viendo las cosas. Definitivamente hay procesos que duelen, pero en mi proceso de sanidad, en conversaciones hablando sobre el versículo de que hay un tiempo para todo, también está esa perspectiva de, bueno, ¿dónde estás viendo las cosas? O sea, en el fracasé completamente o en el que te dio todo esto. O sea, como que la relación, por ejemplo, que yo tengo con mi hermano, nosotros nunca hemos peleado, o sea, es algo que yo como que cada año es como nosotros nunca hemos peleado en toda nuestra vida, pero fue porque crecimos juntos, entrenando, jugando, viajando, la misma universidad, o sea, yo salí graduada con maestría sin ni una sola deuda a través del deporte. O sea, hay muchas cosas, la cantidad de viajes, la cantidad de personas que he conocido, todo me lo daba el deporte, o sea, aún cuando uno dice como, o sea, en su sube y baja, el día, por ejemplo, también, ¿cierto? Amanece y anochece. O sea, la misma naturaleza nos habla sobre los cambios, sobre todo esto. Y aún como deportista, hay algo cuando uno quiere crecer el músculo se tiene que romper. Y eso también es parte de lo que he estado aprendiendo en este tiempo de crecer y de fortaleza, es que el músculo se tiene que romper y luego tú te tienes que nutrir y descansar suficientemente para que él vuelva y se una, y él así va creciendo. Y es un proceso que, o sea, romperse no es tan divertido. Pero cuando, por ejemplo, en mis procesos de entrenar, cuando yo veo el músculo creciendo, me emociono. O sea, es como, sí, valió la pena. O sea, como que... entonces, y aún, digamos, ahorita he empezado una nueva pasión también sobre correr y ver que cada vez uno va aguantando más. Es muy chévere, o sea, parte de la vida es eso, como que ir avanzando y no sé, uno también ve a las generaciones más grandes que le dan esperanza, y ya ese es como mi último punto en esta pregunta, es uno va viendo a las personas que van más adelante y eso da mucha esperanza también. Bien. Sí, yo creo que la vida de nosotros, tanto hombres como mujeres, es una vida llena de ciclos. Los ciclos son muchos. Hay unos muy grandes, hay unos más pequeños, pero son muchos, ¿cierto? Hay ciclos que se rompen abruptamente. Por ejemplo, yo creo que un ciclo que se rompió abruptamente en mi vida fue el de ser hija, cuando mis papás murieron. Porque pues ya no podía seguir siendo hija directamente, ¿no? Pero hay unos que se mantienen por décadas y décadas y décadas. Por ejemplo, aún en el caso de mis hijos, que ya nuestro nido está vacío, ellos los dos se casaron, se fueron, están en el exterior, están lejos, es duro, pero es un ciclo que no se ha roto, porque yo sigo siendo mamá. Entonces seguimos desempeñando ese rol de otra manera y se abre otro. Después de que mis hijos se fueron, se han abierto otros ciclos, no uno, muchos. El ciclo, por ejemplo, de ser suegra ha sido un ciclo maravilloso, maravilloso. Y yo le doy gracias a Dios porque yo creo que sin su enseñanza yo no lo habría podido disfrutar. Absolutamente lo digo, a mis dos yerno y nuera, los amo como hijos.
Entonces ha sido una experiencia ya no de tener 2 hijos, sino de tener 4 hijos y 4 nietos y lejos. O sea, son ciclos nuevos, o no nuevos, pero son de los viejos, se han ampliado, ¿sí? Y así hay muchos, ¿no? Está el ciclo del estudio, el ciclo profesional, el ciclo del laboral, de nuestras mismas relaciones con las personas, con la familia, en nuestro caso con la iglesia. Pero en todas yo creo que debe haber una constante, y es que uno debe perseverar en cada ciclo de esos hasta donde Dios lo lleve, hasta donde Dios finalice ese ciclo, hacerlo con todo, darlo, como dicen, con alma, vida y sombrero, porque el Señor nos ha dado ese atributo de poder disfrutarlo. Mucha gente no lo disfruta. Mucha gente se está quejando, ay, qué pereza con mi nuera, qué pereza con mi yerno, mis hijos sí que son cansones, ojalá se casen y se vayan rápido, o no quiero que se vayan, o yo ya estoy cansada de estudiar, o este trabajo me tiene hasta acá. Tengo muchísimas amigas y amigos que llegó su tiempo de jubilación. Ay, me quiero jubilar ya, yo quiero descansar, yo no quiero trabajar más. A las 8 días de estar jubilados, ¿y yo qué hago? Ay, qué pereza, ¿y ahora yo qué voy a hacer? No, yo quiero volver a trabajar. No, pero ya nadie me recibe, porque con esta, ¿cómo? Y entran en unas frustraciones tremendas. Entonces, las ciclos y las etapas que Dios nos da, nos toca realmente pensarlos y disfrutarlos y llevarlos al máximo, ¿no? Yo sé que las condiciones de las personas todas no son las mismas, pero en el caso personal, el Señor me ha permitido, y por eso es que yo a estas alturas estoy estudiando y sigo estudiando y quiero seguir estudiando. No es fácil, y tengo en contra la sociedad. Me dice, ay, pero usted ya debía descansar, ¿qué hace ahí matándose, trasnochándose, haciendo un trabajo o esto? Y a veces me hacen dudar. Digo, no, momentico, porque yo lo disfruto, yo soy feliz. Y les cuento una cosa, si el Señor va a permitir que yo termine mi doctorado, estoy haciendo un doctorado en educación, pero cuando lo termine le pedí al Señor que me permita iniciar estudios de violín. Porque es una frustración, digamos, la que tengo, no lo pude hacer antes. Me encanta el sonido del violín, sé que es difícil. Yo no sé si cuando vaya a hacer este movimiento la mano me va a temblar, no lo sé. Pero lo que sí sé es que anhelo estudiarlo, y espero que el Señor me permita eso. Entonces, vuelvo y digo, no todo el mundo tiene que ser igual, ¿no? Pero lo que sí estoy segura es que lo que nosotros anhelamos, el Señor lo concede. Él dice, Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero tenemos que ser constantes en eso también, ¿no? No dejarnos influenciar por el qué dirán, por la opinión de Julani. Una cosa es el consejo y otra cosa es la influencia, ¿no? Entonces, la influencia negativa, que muchas veces es así. Entonces, es hermoso para nosotras como mujeres poder cumplir ciclos de manera plena, no como el mundo lo enseña, ¿sí? Tal vez haya mujeres que en su vida no esté de Dios casarse, o no esté de Dios tener hijos, ¿cierto? Y en esta época es algo en lo cual la sociedad influencia mucho. Ay, no, pero ¿para qué tener hijos? Mejor tenga un perrito. Y no debe ser así. O sea, si el Señor no te quiere dar hijos, bueno, está bien, algún propósito habrá, pero no por la influencia de la sociedad. Sí, lo mismo con la profesión, Jenicita, lo mismo con tantos sueños, simplemente ponerlos en el Señor y esperar el momento en que Él abre la puerta y Él nos enfoca por ese lado y nos lleva y nos va abriendo sendas, vuelvo y lo digo. Entonces, los ciclos, yo me atrevo a decir, y perdóname que hable tanto, mi consejo hoy es que en esas etapas, en esos ciclos que Dios nos da, aprendamos a ser plenos, no a botar la toalla ante cualquier circunstancia. Ahorita estamos en un tiempo en donde todo es desechable, ¿no? Entonces, que no me funcionó, entonces lo cambio. Y eso genera mucha inestabilidad en la persona. Entonces, es necesario que seamos constantes en las cosas, que crezcamos en ellas, en las dificultades. Lo que tú más vas a aprender, por ejemplo, Jenny, en la vida no es lo que aprendiste en la universidad. Lo que estás aprendiendo ahorita, cuando superas, cuando con Dios te va enseñando, te va diciendo, mira, yo quiero que tú aprendas esto, ¿sí?
que tal vez te cueste lágrimas, bueno, amén, pero lo estás aprendiendo. Y es muy lindo porque aún en la Biblia dice que Él recoge nuestras lágrimas. Entonces si lloran, si están llorando, si están en un proceso así, si están en procesos también de risa, aprovechenlos, disfrútenlos y aún disfrútense las lágrimas porque son parte de la vida. Marcelita mencionaba algo muy importante para llevarte la palabra, André, y es también esa idea de que para los sueños pues no hay edad, ¿no? Podemos hacerlo en diferentes momentos, que no hay que decir, no es que como si nuestra vida ya llegó en su momento útil, ya de aquí para allá ya no puedo hacer nada. O también esos preceptos que hay en la sociedad, es que si no haces tal cosa a tal edad no se puede. Ajá. O como así que vuelves a tu país y pues Estados Unidos, sí, wow, es mucho mejor que Colombia, mucha gente lo dice, hay mucha gente que se ha ido de este país también en busca de otras oportunidades, que está bien, pero que quizás también entender como posiblemente regresar pueda significar como un retroceso. Entonces quería, digamos, hacer ese comentario para ahí darte la palabra, André, y ver también y entender eso, tú también cómo has podido procesar y trabajar todo ese tema, porque sin duda deben haber muchas voces por fuera siempre generando una presión o haciéndote dudar de esos planes que tienes para ti. Y eso sucede, sí, eso sucede mucho, es como las voces. Hay una palabra que dice como rodéate de personas que te puedan dar consejo, pero es también ver qué personas te están dando consejo y si están dando buen fruto, ¿no? Porque muchas personas me decían, pero qué locura, te vas a casar, te vas a ir a Colombia, ¿por qué? Si Estados Unidos tienes una vida cómoda, tienes todo lo que necesitas. Pero una de las cosas que, hablando de los consejos, que me ayudó tanto era estar tan cerca al corazón de Dios, que yo tuve que apagar todas las voces porque yo siempre crecí confiando más en la voz de mis papás o la voz de mis amigos que la voz de Dios, porque yo siempre dudaba, pero de pronto yo no conozco la voz de Dios muy bien. Entonces yo era, ay, ¿y qué piensas de esto? Ay, dime si esto está bien. Ay, por favor. Y eran tantas opiniones y el Señor me decía, no, pero por favor, descansa y quiero que escuches lo que te estoy diciendo. Entonces era un tiempo de acercarme a su corazón y decir, Señor, ¿qué está en tu corazón para mí? No lo que yo deseo, lo que yo quiero. Obviamente yo amo este país, nunca me imaginé que iba a regresar, pero era lo que el Señor tenía en su corazón. Y ese deseo, esa palabra fue desde el 2015 que Él me habló de regresar. Imagínate, se tomó no sé cuántos años, no me hago las matemáticas, pero un tiempo, sí, fue un tiempo de como procesar esa palabra y esperar el tiempo de esa palabra para llegar a su cumplimiento. Pero eso fue un proceso de entregarlo todo y estar en intimidad con Dios todos los días, que es algo tan importante que nos perdemos y en nuestra vida tan rápida, tan ligera, y pensando como en la, ¿cómo se dice? Instant gratification, gratificación instantánea, ¿se dice así? Sí. Que, digamos, tenemos el internet y queremos turbo y nos llegan 10 minutos un pedido de comida, todo llega rápido, pero las cosas de Dios no es así. Él tiene un tiempo tan diferente para todos y yo tuve que aprender como a bajar la velocidad, a quedarme quieta y a escuchar y a veces ni saber que Dios ni me hablaba, sino que Él decía, yo confío también en lo que tú quieres para ti, yo confío en tus decisiones también. Porque en la vida de los cristianos empezamos desde infantes, desde chiquitos, y el Señor nos está como dando la palabra, nos están alimentando. Pero llega un tiempo donde llegamos a ser adultos y maduros, donde el Señor dice, yo no te tengo que dar, ya tú puedes, decide. Y yo voy a confiar en ti. Y Él es tan lindo como el buen pastor que nos va dirigiendo paso a paso. Aún cuando nos descarrilamos, Él usa eso también para nuestro bien. Como dicen en Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan a bien. Literalmente todas las cosas. Entonces para mí fue un tiempo de estar quieta, escuchar su voz y esperar. La espera para mí fue un poco dura. No pensé que tenía que esperar tanto para conocer a esta persona tan increíble que el Señor me dio, pero valió la pena. Y que ahora siento que estoy en el tiempo de Dios, que estoy preparada para estar en este país y para llegar al asignamiento que el Señor me dio de estar acá, aparte de casarme y poder ver todo lo que el Señor me dio, invertirlo en este país, en mi país que tanto amo. Entonces para mí fue ese tiempo y también pararme en mi identidad como hija. Porque muchas veces somos muy buenos en compararnos. Ay, pero ella ya se casó.
ay, ella ya tiene un bebé y yo tengo 36 años ni me he casado, no. Y nos empezamos a comparar. El Señor me dice, pero deja de ver a todos lados, estás en tu propio carril y cada uno tiene un carril diferente, cada uno está en una etapa diferente y no nos podemos comparar, porque si yo me comparo con Marcelita, yo digo, me falta un montón con todos los títulos, todas las cosas que ya ha alcanzado en su vida. O si me comparo con alguien de mi edad, que digamos Natalia ya lleva 5 años casada, y yo todo lo que ha alcanzado y yo dónde estoy. Pero usted me dice, tú estás en tu propio carril, quédate ahí y enfócate en lo que yo tengo y te voy a dar la gracia. Por eso el Señor dice, así para terminar, en Mateo 6:34 en la traducción de Pasión dice, niégate a preocuparte por el mañana, pero enfréntate a cada desafío que se presente un día a la vez. El mañana se cuidará solo. Y eso es lo que yo hablaba, es enfocarnos en la gracia que el Señor nos dio para hoy. La gracia de mañana es muy diferente a la gracia de hoy. ¿Qué es lo que tenemos enfrente de nosotros? Y vamos a estar presentes para poder escuchar la voz de Dios, porque si estamos pensando mañana nos vamos a perder lo que el Señor nos quiere hablar para hoy. Quiero agregar ahí también en cuestión de compararse, porque pues cada persona en todo el mundo, así como la huella digital, tiene su propia historia. Y también mencionaste como la palabra tuve que aprender. Y es que cada persona aprende de manera distinta, a un ritmo distinto. Aquí que me lo confirmen las que están en educación. Y así mismo pasa con nosotros, con nuestra vida. Nosotros aprendemos cada uno de una forma diferente y a un ritmo diferente. Y cuando hablabas también de compararnos, es cuando, y es algo que estaba aprendiendo también en este tiempo, es que empezamos a quitar la mirada de Dios y empezamos a mirar a nuestro alrededor y no estamos mirándolo a Él en los ojos y realmente cambia nuestra perspectiva cuando lo estamos viendo a Él a cuando estamos viendo nuestro alrededor y eso va nuevamente también a vivir en el presente. Porque no estamos pensando en el que está pasando al lado ni nada, sino como que estoy viviendo yo con Dios en este momento. Y creo que también cada etapa nos permite conocer a Dios de maneras diferentes. Yo sé que todavía me falta, vamos a pasar nuestra vida entera conociendo de Dios y va a llegar el momento en que vamos a estar con Él y allá vamos a seguir conociéndolo. Y en cada etapa aprender a conocerlo de la forma que Él se quiere presentar a nosotros. Es muy importante en ese ciclo de estar navegando la vida, mirándolo a Él y no alrededor ni comparándonos con la gente que tenemos a nuestro alrededor. No, totalmente de acuerdo. Y con lo que André decía, esa frase que escuchamos como de forma tan repetida, es un día a la vez, lo vimos un montón en la pandemia, ¿no? Que la pandemia sí fue un freno para todo el mundo. Sí. O sea, aquí sí no fue la comparación, no, todo, literal, todo el planeta frenó. Digamos, Jen ya has mencionado algunas cosas de cómo fue la pandemia. Me gustaría de pronto que nos pudieran también contar cómo también afrontar un espacio así, porque era a nivel mundial, cómo de pronto veo que mis sueños se truncan o que mi proceso se queda estático por algo que nos afectó realmente a todos, ¿no? Es una pandemia en general, pero que también pueden ser otras situaciones de la vida que te ponen como un pare. Entonces que pudiéramos también hablar un poco como también de eso y cómo sobrellevarlo, ¿no? Porque también fue una crisis emocional muy difícil, cómo tener que eso ha sido también un nuevo discurso muy recurrente como el tema de la inteligencia emocional, ¿no? Y cómo manejamos eso y que la pandemia nos mostró mucho eso. Entonces me gustaría que de pronto pudiéramos hablar también de ese tema a nivel de esas etapas. No sé quién quisiera comenzar. Bueno, como tú ya lo dices, y creo que esto es lo que vivimos todos, fue un frenón en el sentido de que nunca habíamos frenado por una causa así y de esa manera. Tal vez muchas veces hemos frenado por otras razones, pero no tanto y de esa manera, que fue toda la humanidad, exacto. Sí, obviamente eso fue muy difícil. Aún siendo cristianos, pues nosotros tenemos nuestra confianza en el Señor, sabemos que hay un propósito. Vivimos la pandemia en un momento, diría yo, muy propicio, porque los medios nos solucionaron muchas cosas. Entonces, a través de las redes nosotros pudimos trabajar, pudimos seguir teniendo contacto con nuestra familia, con cualquiera, ¿no? O sea, realmente en cualquier lugar del mundo. Realmente yo digo que fuimos privilegiados, no me imagino la pandemia en otro tiempo de la humanidad. Sin embargo, pues fue muy duro porque fue cambiar todas las rutinas, ¿no?
Entonces, bueno, mi experiencia personal fue muy dura en el sentido de que el trabajo se me multiplicó terriblemente. Y aún después de la pandemia como que quería seguir así, ¿no? Y entonces fue difícil, pero se ha logrado decir, no, un momentico, no vamos a seguir así, vamos a organizarnos de otra manera, porque la demanda, digamos, emocional de las personas, y en mi caso de los estudiantes, pues fue mayor. Y fue también difícil porque, bueno, confiando en el Señor y orando todo el tiempo, pero nosotros tuvimos muchas personas que partieron con el Señor, amigos, personas de la iglesia, aún familia, y esa parte fue dura. Sin embargo, el proceso debe ser el mismo, buscarle lo bueno, ¿no? Y el Señor quiere que en todo ese tiempo estemos trabajando en ello, porque siempre, o sea, si la palabra dice todas las cosas ayudan a bien, es porque todas ayudan, aún la pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que de eso también quedaron muchas cosas buenas experiencias. El poder saber que nosotros no debemos depender de todo lo que dependemos diariamente, que son muchas cosas que realmente no son trascendentales, pero sí debemos depender de nuestro Dios poderoso. Yo creo que la experiencia más importante es esa. Yo a veces le pregunto al Señor, ¿será que va a volver a haber otra pandemia? U otra situación así. Pero si el Señor me permite vivirla antes de que Él venga, mientras yo esté acá, yo le pido a Dios que sea más productiva con base en lo que aprendí de la anterior. O de lo que no aprendí, pero que tengo que aprender. Yo creo que también llega un tema durante la pandemia de adaptabilidad, algo que aprendimos, creo que todos, bueno, hubo personas que nunca han usado Zoom, bueno, ¿cómo se utiliza esta vaina? ¿Cómo hago aquí? ¿Cómo hago allá? ¿Cómo me conecto? Bueno, ¿qué estrategia usamos? Aún en el tiempo de liderazgo de jóvenes, llega un tiempo y cómo nos conectamos con ellos. Bueno, ¿qué está pasando alrededor de ellos? Están usando TikTok, listo, vámonos con esa estrategia, o sea, vámonos de cabeza. En mi parte deportiva, pues yo no podía salir a entrenar, o sea, ¿qué voy a hacer? Bueno, vamos a utilizar otros métodos, o sea, vamos a aprender leyendo, vamos a cerrar los ojos e imaginar que estoy jugando. Empieza como todo un proceso de, bueno, vamos a adaptarnos como sea y creo que es parte de cómo estamos afrontando las cosas, es esa actitud, es más allá de lo que nos pase o por lo que estamos pasando. Ustedes lo mencionaron, todo funciona para bien. Y es ese pararnos como de ese cambio de perspectiva, de esto puede ser muy malo o esto puede ser muy bueno, o sea, de aquí puede salir una joya. Entonces creo que es ese proceso de adaptabilidad, la parte como viví yo la pandemia. Igual también pasaron cosas muy chéveres en mi familia, que fue el poder estar los cuatro juntos, que llevábamos muchos años sin poder haber estado juntos los cuatro disfrutándonos en la casa. Entonces aún como que en medio de que todo el mundo afuera se está cayendo, pues adentro están pasando cosas muy lindas. Para mí fue mantener un corazón agradecido, porque, como decía Jenny, estar agradecida porque todas estamos en una casa. Para mí fue interesante porque yo estaba en California todavía, estaba ya en mi 5º año de estar allá. Ya había terminado la escuela ministerial, pero el Señor me dijo específicamente, necesito que te mudes otra vez a Seattle antes de marzo 7. Y yo, uy, pero qué específico. Wow. Y yo, pero ¿por qué? Pero pues lo hice, porque yo sí también sentí que ya la gracia se había levantado de estar ahí. Y eso es otra cosa importante, de reconocer cuando no hay una gracia para esa etapa de tu vida y tú lo reconoces, porque todo se vuelve como más difícil, como que ya no quieres estar allá. Y yo lo sentía, yo decía, pero yo no siento que pertenezco aquí en Redding. Tenía mis amigos y todo, pero dije, bueno, sí es el tiempo de salir. Y entonces me mudé a Seattle y empezó la pandemia y yo, wow, Señor, gracias por ser tan específico. Porque o si no me hubiera quedado trancada allá en Redding y hubiera sido muy difícil vivir bajo una gracia que ya no estaba ahí. Y el Señor me dio una gracia para estar con mi familia. Y Él me decía, yo te traje aquí porque es tiempo de regresar atrás para moverte hacia adelante. Y Él me mostraba una imagen de una flecha, que para que la flecha vaya más rápido, tú tienes que estirarla atrás, para que vaya súper rápido. Y el Señor me dijo, vas a enfrentarte con tu pasado, con heridas que causaron tu familia, porque en nuestras familias siempre hay heridas.
y poder sanarlas para yo lanzarte a lo que tengo hacia adelante tuyo. Entonces yo fui muy intencional en sanar esas cosas, que fue ese proceso que el Señor me llevó con aprender lo de la salud emocional, mis emociones y eso, y sanar en profundidad cosas que Él tenía que sanar, sin saber yo que me estaba preparando para el matrimonio. Pero yo estuve tan presente cada día en la pandemia diciendo gracias, Señor, por este tiempo. Me conecté con muchas personas en ese tiempo que estaban pasando por cosas parecidas y nos rodeamos como comunidad para llegar a ese ciclo de sanidad que necesitaba que yo llegara para poder ya casarme, que ni sabía que se iba a pasar. Pero fue muy especial para mí poder reconocer eso, y es importante reconocer la gracia, como decíamos, de vivir cada día y mantenernos agradecidos con eso. Entonces para mí no fue tan difícil, la verdad. Pues sí, la sanidad interior es difícil, pero lo disfruté mucho de tener ese tiempo con mi familia, que sin saberlo ya no lo iba a tener, porque ya iba a estar en otro país, ya empezando una vida diferente. No, y ustedes también han mencionado que, claro, esto fue en el marco de la pandemia, pues como les preguntaba, pero que sin duda se puede ajustar a cada etapa que cada uno puede vivir, ¿no? La constancia, la adaptabilidad, la gratitud también. Y algo que tú mencionabas, André, que me pareció muy bonito, y con eso para ir de pronto como cerrando la conversación, es ese punto de cómo yo saber y cómo dar ese paso, ¿no? Para cerrar una etapa o abrir otra. Porque muchas veces podemos escuchar muy claro, nos han dado palabras y es como no, hay temor, hay inseguridad, ¿será que sí es lo que Dios quiere? ¿Será el tiempo ideal? ¿Será que es prudente? ¿Será que no? Y muchas veces también dar ese paso puede costar un montón, que o cierra una etapa o termina abriendo otra. Entonces también como ese tipo de tips o de consejos para cómo afrontar esos momentos y poder afinar más esos sentidos y decir, ok, sí, es un momento o de abrir una etapa o de cerrar una etapa, y debo asumir también yo como esa responsabilidad o ese compromiso de decir, bueno, sí, Dios está conmigo, pero yo también tengo que actuar. Entonces quisiera que pudiéramos hablar de eso también. A mí me gustaría decir algo. A ver, nosotros los seres humanos todos, y de pronto un poquito las mujeres, a veces somos apegadas a cosas. Y nos apropiamos de eso y nos acomodamos ahí. Ese algo puede ser cualquier cosa, puede ser un trabajo, puede ser el mismo estudio, puede ser una amistad, bueno, muchas cosas. Los mismos hijos, sí. Y queremos estar ahí para siempre. Es como una tendencia a no soltar ese piso. Y resulta que a veces ese piso no, ya es hora, como decía Andreita, ya es el tiempo de decir ya por aquí no debo estar, pero nos apegamos tanto que lo que generamos es daño para nuestra propia vida, porque Dios quiere algo nuevo, Dios quiere que ya ese ciclo se cierre y abrir uno nuevo. Entonces yo pienso que debemos estar dispuestos para eso. Hay situaciones que no son fáciles. Por ejemplo, cuando se trata de la pérdida de un ser querido. Y yo digo, cuando yo perdí a mis papás, para mí fue difícil decir, ya no los tengo, ya soy huérfana, ya no voy a ser más, no voy a estar más en ese rol de hija. Fue muy duro. Pero el Señor me enseñó, no, ya tienes que pasar la página, ¿cierto? Y tienes que iniciar porque no te sientas que te quedaste sin piso, ¿no? Y eso me lo he dicho en muchos momentos. Hay otro piso donde quiero que te pares. Entonces simplemente córrete para allá y inicia. Eso es importante, es decir, recordarlo mucho. Yo he aprendido mucho en la formación que he tenido en mi iglesia con mis pastores, el no ser almática. Y los seres humanos tendemos mucho a ser almáticos, que todo es un drama y el alma me duele y ay. No quiere, bueno, uno siente, uno llora, pero ya, pasa la página y sigue. Porque principalmente sobre ser almático hay que ser espiritual. Y la vida en el espíritu es diferente. Y la vida en el espíritu nos da las herramientas para arrancar nuevos ciclos y para quedarnos viendo los de atrás como un buen recuerdo, como un buen aprendizaje, pero no con nostalgia, ni con dolor, ni con llanto, porque la palabra lo dice. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Para mí es fundamental la enseñanza de la mujer de Lot, ¿sí? Que miró para atrás y se volvió estatua de sal. No, yo no quiero ser una estatua de sal, yo quiero vida y para eso no debo mirar atrás.
Sí, para mí, como yo mencioné, es como reconocer que ya no está esa gracia. Entonces, cuando no está esa gracia, quiere decir que hay un cambio, ¿no? Viene un cambio de algo. Y entonces es estar tan pegada a su corazón que uno sabe cada mover de Dios cuando estamos tan cerquita a Él. Y para mí fue importante como pasar también por un duelo de esa etapa también, de estar con mis amigos en Reading, de tener esa vida tan linda. Pasé el duelo, pero dije, bueno, Señor, ahora ¿cuál es la gracia que tienes enfrente mío? Y cómo me puedo preparar contigo para esto. Y una de las cosas que siempre he aprendido en mi vida, porque pues yo también perdí a mi papá desde muy chiquita, y desde ese entonces como que yo me acogía mucho a las cosas, yo no quería soltar, como decía Marcelita, que no queremos soltar, y entonces yo empecé a acogerme mucho a mi familia, es como que yo no quiero que les pase nada porque ya algo me pasó de la nada. Mi papá murió de un accidente y me cogió así de sorpresa a todos. Entonces yo empecé a agarrarme a las cosas y el Señor me dijo, pero mi vida, la vida conmigo, no se camina así, sino con las manos abiertas, en completo rendimiento conmigo. Así como la mujer que derramó el perfume más costoso, y ese perfume era un perfume que ella iba a dar cuando se iba a casar. Y entonces al derramar ese perfume decía, no, yo me caso es contigo. Yo quiero ese matrimonio, yo quiero rendir todo lo que tengo porque lo más precioso que yo tengo es a ti. Y yo empecé a decir, Señor, se muera mi mamá, se muera cualquier persona, yo voy a estar bien porque te tengo a ti. Entonces empecé a caminar con mis manos abiertas y decir, dejo mi comodidad, dejo todo. Yo dejé mi comunidad de Estados Unidos, dejé mi carro y llegué a estar acá, a depender más de Dios y hasta depender de las personas. Yo era una persona muy autosuficiente. Y el Señor me dijo, es tiempo de depender de otras personas y dejar que otras personas te ayuden. Entonces para mí fue eso, es aprender a caminar en completo rendimiento con Él. Y es muy lindo que bueno, han hablado de entender que todo se mueve, de no postergar, y pues en modo como imagen visual, mental, lo veo como ese update de software, o sea, como el entender que cada cierto tiempo tenemos que hacerle como update y ir renomando aún. Cada experiencia nos va dando una enseñanza y hace que cambiemos aún cómo empezamos a ver las cosas y demás. Y me gustó cuando Marcelita dijo como el pasar la página, porque me hace pensar en la vida y en el libro que se va escribiendo acerca de nuestra vida, ¿cierto? Y alguna vez yo leí una frase que decía como, si quieres vivir una vida épica, vas a tener que tomar decisiones épicas, hacer sacrificios épicos y tomar riesgos épicos. Y creo que en esa historia de nuestra vida, si queremos que nuestra vida sea algo que deje legado, que creo que es algo que a todos estamos como caminando y mirando, debemos tomar cada etapa de nuestra vida como un reto que va a dejar legado y saber que cada decisión que tomamos va a dejar un legado, y aún levantar, así como nosotros estamos haciendo, contando nuestras historias en este momento, va a dejar un legado más adelante. Y gracias también pues porque estamos aquí 3 generaciones, y creo que también habla de esa unidad que debe haber entre las generaciones, y de buscar buenos consejeros, porque esas personas aún en los momentos difíciles nos van a estar recordando nuestra identidad, que muchas veces podemos estar perdiendo en el camino. Una cosita muy corta que ella dijo que está en clave, hablando de las generaciones, porque estamos diciendo este es el año de las generaciones, y algo que yo aprendí en mis 4 años de ministerio, Chris Vallotton, que era uno de los pastores, nos hablaba, no piensen en ustedes, eso es ser muy egoísta, piensen en las generaciones, cuál es el legado que van a dejar. Entonces que cada decisión que hacemos, cada etapa, esté en el propósito de Dios, como dices Jenny, que vamos a estar dejando un legado, que eso no nos afecta solo a nosotros en nuestro presente, sino las generaciones que siguen. Y como el Señor quiere restaurar tantas cosas para que las generaciones que nos sigan puedan ser restauradas y puedan ver algo tan diferente que las generaciones pasadas no pudieron ver. Entonces me parece lindo eso, que no estamos pensando solo en nosotros, sino en lo que siguen las generaciones.
Bueno, pues muchas gracias a las tres pues por abrir sus corazones, por contarnos y darnos estas perlas tan increíbles. Les agradecemos también por haberse quedado hasta este momento del episodio. Recuerden que ya tenemos otro episodio que lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Sigan también conectados en esta segunda temporada de Entre Abejas y también recuerden que, bueno, quedaron 1000 cosas de pronto por resolver, preguntas, dudas, entonces en la cajita de la descripción van a encontrar un link en el que pueden dejar todas sus consultas, pues para ellas tres, también consultas que ustedes tengan alrededor del tema de las etapas o consejos, tips y demás que más adelante estaremos resolviendo. Así que muchas gracias, no se pierdan un nuevo episodio, el próximo episodio que vamos a tener de Entre Abejas y recuerden que al que anda entre la miel, algo se le pega.